Hoy en Lengua Larga. Mi abuela paterna, amasaba con fuerza todas las mañanas una bola de masa de maíz para despertar el almidón, que se uniera cada partícula de maíz nixtamalizado y formaba unas bolas que apenas cabían en sus manos. Unas manos que estaban previamente humedecidas en agua tibia, y así empezaba la magia. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Los saludo de este lado, otro Lengua Larga. No alcancé a cambiarme y de hecho que debo de traer pegado, todavía marcado aquí el cubreboca para quienes me están viendo en YouTube. Para quienes no me están viendo, traigo Filipina. Generalmente me pongo Filipina cuando voy a cocinar para dar un servicio de alimentos, ¿no? Porque en la casa cuando grabo los videos, pues uso un mandil nada más para protegerme la ropa. Entonces vengo con Filipina pues no apestoso, bien aromatizado a... ¿Qué cociné? A filete de cabrería a las brasas con una salsa de cerveza, que es como uno de mis platos así típicos para la hora que doy servicio de alimentos. Pero bueno, es momento de platicar, es momento de ponernos cómodos, es momento de darnos una oportunidad más para ver si ahora sí nos aceptamos como lo que somos, porque todos llevamos dentro un lengua larga. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Mi nana Teresa, mi abuela paterna, era una mujer en el momento que yo la conocí, porque todos con el paso de los años pues nos vamos encogiendo. Cuando yo la conocí era una mujer chaparrita, chiquita, menudita, que tenía una cabellera larga que llegaba arriba de las nalgas, así en el coxis. Hasta ahí llegaba la cabellera y era una cabellera platinada. Si ustedes son de las mujeres que van y se pintan el pelo platinado, nunca les va a quedar como el de mi nana, porque ella tenía un pelo platinado real, auténtico. Nunca he visto un cabello con ese brillo y esos destellos. Y mi nana empezaba todas las mañanas, se levantaba, se lavaba la placa, la sacaba del vasito donde la ponía a remojar con unas pastillas que le mandaba mi tía Meche del otro lado, y luego la lavaba. Pero salía corriendo del cuarto al baño. No permitía que nadie más la viera, ¿no? Porque se veía antihigiénica a sí mismo en el momento en que salía despeinada y greñuda, decía ella. Y ya se metía al baño y duraba en el baño fácil 1 hora. No se bañaba. Lavaba la placa y se cepillaba el cabello tanto que quedaba brilloso. Y eso sí tiene que ver, pues, ¿no? Hacía tanta fricción el cabello que le sacaba brillo y después lo iba torciendo. Así como cuando ustedes exprimen el trapo de los trastes después de haberlo humedecido para limpiar algún rincón de la cocina, iba torciendo de tal forma que en la parte alta de la cabeza, donde está el remolino, se iba formando un molote. El cabello se iba enroscando, se hacía un molote y el último pedacito de cabello lo ponía en la parte superior y con una peineta, de esas peinetas de bailarinas de flamenco, ¿sí? No con mucho garigol, pero una peineta negra, se sujetaba el cabello. Y en ese momento estaba lista para iniciar con la magia de las tortillas en el desayuno. Era todo un ritual y platico todo esto porque no podía empezar, ¿sí?, a hacer tortillas si no estaba preparada físicamente, ¿sí? Y van a decir, ay, qué simplona tu nana Teresa, que se peinaba. No, se sujetaba el cabello para que no cayera ningún cabello en la masa de las tortillas. Y de hecho, me acuerdo que salía del baño y se hacía así. Se sacudía los hombros. Y luego me decía, no traigo pelos en la espalda, mijito. Nunca traía pelos en la espalda. Si acaso en alguna ocasión un cabello le pude quitar.
Y se iba a la cocina. En la cocina había una bolsa de plástico ya que mi papá había traído con una bola grande de masa, que debió haber sido como 1 kilo de masa más o menos. Era masa de maíz nixtamalizado. En la capital del mundo, San Pedro de la Cueva. Un saludo a la señora de Santana, una señora Santana que me mandó un mensaje muy bonito, muy cariñoso, y me dijo que estaba harta de que dijera que San Pedro de la Cueva era la capital del mundo. Yo no, yo nunca me harto de decir que es la capital del mundo. Yo creo que todos deberíamos de hacer propio el lugar de donde venimos y darle esa connotación de capital del mundo o de ombligo del mundo, porque es nuestra capital en el corazón y en nuestros orígenes. Entonces, ojalá que usted haga suya Santana y sea su capital del mundo. Bueno, en la capital del mundo había un molino que trituraba los granos de maíz nixtamalizado que llevaba a la gente, ¿sí? Ya les platicaré esa historia más adelante. El dueño del molino, quien atendía, se llamaba El Tecate. Así le decían, el Tecate. No vendía Tecate, no tenía refrigerador de Tecate, no era alcohólico, nunca lo fue. Jesús. Entonces, uno podía llevar el baldecito de maíz ya nixtamalizado, ¿sí? Para que lo moliera. O podía comprar la masa que él preparaba con el maíz que él nixtamalizaba. Era un molino rojo y en la parte alta tiraba la cubeta con el maíz. Primero pesaba el maíz, luego lo tiraba por encima y ya salía la masa. Y uno le podía dar 2, 3 molidas, 3 pasadas, dependiendo de lo que iba a hacer. Si iba a hacer atole, a mí me gusta el atole de maíz saruki, así que tiene trocitos, entonces una sola pasada. Pero bueno, para esto, como iba a hacer tortillas, 2 pasadas. Mi papá había hecho eso a las 5:30 de la mañana. A las 6 ya estaba una bolsa de plástico transparente con una bola de masa en la cocina. Y a las 7 de la mañana, mi nana Teresa ya había salido del baño con su molote. Ponía la masa en una palangana, se humedecía las manos con agua tibia y empezaba a amasar. Y amasaba y amasaba. Y una vez le pregunté, Nana, ¿por qué amasa una bola de masa, válgame la redundancia, pues si ya viene hecha? Me dice, es que así vamos a hacer que se hinche la tortilla y que no se desmorone la bola de masa. En alguna ocasión, ya después de que mi nana falleció, hice el intento de no amasar la masa. Dije, vamos a ver qué tanta razón tenía mi nana. Y sí es cierto, una masa recién pasada por el molino, una masa de maíz nixtamalizado, no puede tener o dar como resultado una tortilla de maíz exitosa si no se amasa previamente. Y aquí viene una parte que a mí me gustaba mucho ver. Me encantaba. Y si ustedes tienen la oportunidad de tener a sus abuelas vivas, párense a un lado de ellas, aunque no cocinen, aunque no hablen, nomás respiren y párense a un lado de ellas y observen cada técnica que utilizan. Yo aprecié aún más sus técnicas cuando estudié y me di cuenta que lo que ella hacía de manera natural tiene nombre. Y aparte nos cobran por enseñárnoslo, ¿no? En las escuelas. Y ella lo aprendió de manera natural y eso tiene mucho más valor. Entonces, tomaba la bola ya de masa amasada, se mojaba las manos en un trastecito que ahí sumergía la mano, ¿sí? Y cuando tomaba otra bola volvía a sumergir la mano de tal forma de que el vaso quedaba casi como un atole, ¿no? Blancuzco. Y empezaba a tortear. Tomaba la bola y la aplanaba con la mano y luego le daba forma como de una gordita de maíz con la yema de las 2 manos, con la yema de los dedos de las 2 manos. Y después la ponía en una servilleta, sobre una servilleta de tela. Es muy importante, la servilleta de tela era de manta, ¿sí? No era esas servilletas peludas con las que uno seca los trastes, porque imagínense una tortilla y pues una servilleta de esas, número 1, iba a tener textura así como granitos así. Y aparte no se iba a despegar por completo. Era una servilleta que de hecho después de lavarse y con el paso de muchos meses, la servilleta quedaba tiesa, dura como cuando uno se quita la ropa sudada. Y eso se debía, ya lo descubrí después con los años, a la cal, ¿sí? El maíz aún tenía restos muy pequeños, microscópicos de cal, pero con el paso de los años la servilleta pues se iba encalando como las paredes y los troncos de los árboles y se ponía dura después de lavarse. La torteaba, la ponía en la servilleta y con la yema de los dedos y la parte donde se une la primer falange, es decir,
el dedo está unido a la palma de la mano y esa es la primer falange del dedo, ¿no? Esta de acá. Con esto empezaba a formar la tortilla. No usaba tortillera, ¿sí? Y volteaba la servilleta, disponía la tortilla en la palma de su mano y después la ponía en el comal. Aquí viene una parte muy interesante que la gente siempre me pregunta, ¿cómo le haces para que las tortillas de maíz se hinchen? Porque a mí no se me hinchan. Si tienen a su abuela viva, repito, vayan y vean todas las cosas que hacen o a su mamá, porque ahí van a encontrar el secreto y la respuesta a muchas otras cosas que a lo mejor en escuelas, si van y estudian cocina, no se las van a explicar ni se las van a enseñar, porque a mí nunca me enseñaron a hacer tortillas de maíz para que se hincharan. Yo ya sabía hacerlas gracias a mi abuela paterna y a mi mamá, que también a mi mamá le digo que con sus ojos hace que las tortillas se hinchen, ¿no? Entonces, la ponía sobre el comal. En cuanto se creaba una capita delgada de cocción, una capita tierna, que casi está entre la línea de cruda y cocinada. No estaba dorada. En ese momento volteaba la tortilla y del otro lado dejaba que se formaran puntitos negros, que es el dorado de la masa. Cuando se formaban esos puntitos negros, volteaba de nuevo la tortilla y ahí se hinchaba, ¿sí? Ahí se hinchaba y se formaba una tortilla de maíz perfecta, a la cual le levantábamos la tapa, que es esa película delgada de masa cocinada. La levantábamos y le untábamos mantequilla. No es cierto, no era mantequilla nada. Porque dejó de haber mantequilla en el pueblo de la que se producía artesanal, porque dejó de haber vacas. Entonces, lo único que llegaba a los supers en mi tiempo era la margarina, que ahora tengo prohibido ingresar a mi casa. Margarina Primavera, así directo de la barrita. Le pelábamos la orilla de la barrita, separábamos, levantábamos la tapa. Imagínense, levantamos la tapa y salía humo. Uno tenía que separarse de la tortilla, no podía tener la cara puesta sobre la tortilla porque podía quemar. Salía un vapor maravilloso con aroma a maíz nixtamalizado y ahí pasábamos la barrita. Luego le echábamos sal, yo le ponía, me acuerdo, salsa Sonora y luego poníamos la tapa de la tortilla encima otra vez. Y sí, tortilla de maíz. Y sí, en Sonora, donde pareciera que las tortillas grandes o de harina de trigo aquí se crearon desde muchísimos años atrás, ¿sí? Como si aquí hubiera nacido la tortilla o el trigo. No, en Sonora hubo antes que el trigo maíz. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La, la, 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 la! Este ritual que hacía mi nana Teresa lo sigue haciendo mi mamá ahora. Digo, mi mamá no es a lo mejor tan escrupulosa a la hora de peinarse. Sí se hace ese sacudido y sí cuida que no haya cabellos pegados en su ropa. Y ella también pregunta, no hay ningún cabello, mijito. Pero ese ritual se hacía todos los días, de lunes a domingo, por la mañana, y si el platillo lo ameritaba, también a mediodía. Y si en la cena se asaba carne, también se hacía durante la cena todo ese ritual. Y es que la tortilla de maíz, no sé ustedes, estoy casi seguro que sí van a concordar con esto, tiene un maridaje con ciertos platillos. Es decir, no con todo comemos tortilla de harina, no con todo comemos pan, no con todo comemos arroz, no con todo comemos puré de papa o pasta y no con todo comemos tortillas de maíz. Vamos a hacer un ejercicio en su casa, en carro, en oficina, donde estén, corriendo, a lo mejor, haciendo ejercicio. Qué raro sería, yo no escucharía mi podcast haciendo ejercicio. Bueno, como sea que lo escuche, yo estoy muy agradecido que lo hagan. Carne con chile. En Sonora hacemos una carne con chile que puede ser guisada, carnita guisada, con una salsa de chile colorado, guajillo o California. Imagínense, ¿harina o maíz? Piénsenlo y ahorita les respondo. Número 2, barbacoa. Y con barbacoa me refiero voy a hablar de la que se hace en la capital de Sonora, en Hermosillo, que es carnita desmenuzada, que se sirve en forma de tacos. ¿Sí? ¿Harina o maíz? Tacos de pescado.
harina o maíz, tortilla de harina o maíz, taco de pescado, me refiero a los filetitos de pescado pasados por un capeado, ¿sí? Por un capeador y luego puestos a freír hasta que se doren. Carne asada, un trozo de diezmillo de res, asado al carbón, en carbón de mezquite, harina o maíz. Caldo de pollo, platillo número 5, tortilla de harina o maíz. Caldo de pollo del que tiene arroz, muchas calabacitas, muchas papas, harina o maíz. Y número 6, picadillo, harina o maíz. Regresemos al número 1. Carne con chile. Harina. Carne con chile, desde mi punto de vista, va con harina. Y si es una tortilla grande, mucho que mejor. De tal manera que la tortilla grande es más moldeable y se puede tomar con las manos completa. Tomar un trozo del tamaño de la palma de la mano, ponerla sobre el plato y luego juntar la yema a los dedos para tomar el bocado y metérselo a la mano con todos los dedos. Porque si no se meten los dedos a la boca, se desparrama el bocado cuando es de ese tamaño. Barbacoa. La barbacoa en maíz. ¿Sí? El taco de barbacoa yo lo prefiero en maíz, aunque también ya cuando quiero agregarle pilón a mi orden de tacos de barbacoa, pido uno de tortilla de manteca, que sería de harina, con frijoles y le pongo la barbacoa encima. Tacos de pescado. Discúlpenme, hermosillenses, baja californianos, harina. En la capital del mundo, los tacos de pescado. Para empezar, en la capital del mundo los tacos de pescado casi son burros porque se sirven en tortilla grande de harina y se acompañan con frijoles de fiestas y frijoles refritos con chile colorado, manteca de cerdo, queso regional, un poco de queso amarillo y un chorrito de leche de clavel. Luego platicaremos de ese tema. Y yo digo, y mi hermano también, que van los tacos de pescado con harina. Carne asada. Si ustedes tuvieran la vivencia que les voy a platicar, elegirían también tortilla de maíz para los tacos de carne asada. Ahorita les decía que mi nana Teresa y mi mamá y muchas señoras, no solo de la capital del mundo, sino de otros pueblos, amasan y hacen tortillas para el momento en que se necesiten. No solamente para el desayuno, puede ser para el mediodía. Y en mi casa se hacían tortillas de maíz para los tacos de carne asada. Y luego esas tortillas, que no son chiquitas, son grandes, las poníamos sobre la parrilla donde había quedado restos de grasa de la carne. Entonces la tortilla se doraba y quedaba así semicrujiente, que todavía se podía doblar y quedaba con esos rastros. Yo ahorita lo asemejo con cuando una gordita le ponen asiento de chicharrón. Bueno, no tan abundante en grasa, pero así quedaba. Entonces, carne asada, tortilla de maíz de la que hace mi mamá. Caldo de pollo. Caldo de pollo, tortilla de maíz del día anterior dorada en el comal. Y el picadillo, también tortilla de maíz. Si se dan cuenta, y ahorita yo me acabo de dar cuenta porque hice esta dinámica y no había planeado mis respuestas hasta que la estoy reflexionando en este momento. Gana la tortilla de maíz. ¿Y saben yo a qué le atribuyo esto? A que en México y aún en el norte del país no somos hijos del trigo. Somos hijos del maíz. Hay un libro, ¿sí? Hay un libro que se llama el Popol Vuh, que es como, voy a hablar así en palabras llanas, es como la Biblia de los mayas, ¿sí? Donde se marca el origen de la existencia. Y el origen de la existencia, traigo el párrafo, dice: de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne, de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los 4 hombres que fueron creados. Así como en la Biblia dice que fue Adán y Eva, en el Popol Vuh fueron 4 hombres, ¿no? No me voy a extender hacia esa parte. Pero en Sonora fue primero el maíz también, ¿sí? Y esto lo quiero dedicar mucho a Sonora. Y también si ustedes nos ven así como, ay, los de Sonora, y ay, harina de trigo. No,
Primero fue la harina de maíz. Y para esto, aquí voy a sacar todos mis dotes de ratón de biblioteca, que lo fui por mucho tiempo cuando usábamos más las bibliotecas. Y traigo un libro, ya está. Es este libro, quienes lo están viendo se darán cuenta, es un libro de cocina sonorense, es de Ernesto Camujili y de Alicia Hinojosa. Es uno de los 2 grandes libros que hay de cocina sonorense en Sonora. Y dice, el maíz, el frijol, la calabaza, los chiles verdes y el chiltepín eran conocidos por los primeros habitantes de Sonora desde hace muchos años y constituían la base de la dieta de los antiguos sonorenses junto con carne, producto de la caza, de especies silvestres. Si ustedes creían que la harina de trigo y las tortillas grandes de harina habían nacido junto con los sonorenses, no. Fue primero el maíz. Y hago esta aclaración porque siempre que lo comento, me dicen, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué comes harina? Y ahorita me estoy dando cuenta que como más harina de maíz, ¿no? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué comes tantas tortillas de maíz? Si no eres guacho. Guacho. Y a partir de esos comentarios yo empecé y dije, a ver, pero ¿por qué? De ahí está la razón, la que les acabo de dar. Ahora sí les voy a decir cómo hacer tortillas de maíz. Échale queso. Lengua larga. No los voy a poner a nixtamalizar, ese va a ser otro tema del podcast. El proceso de nixtamalización es un proceso químico mágico, ¿sí? Les voy a dar las bases prácticas facilitas para hacer tortillas de maíz, para lo cual se necesita solamente 2 ingredientes, agua y harina de maíz. En México, la harina de maíz se llama maseca y para hacer 1 kilo de harina de maíz se ocupan 5 tazas y media de agua. Agua tibia, no purificada, ¿sí? De la llave. De todos modos va a hervir ahí cuando se pone el comal. Van a poner la harina en un tazón, van a echar el agua así del sopetón y van a empezar a mezclar. Aquí quizá de inicio la masa quede un poco aguada, floja, pero cuando empieza a despertar el almidón del maíz nixtamalizado y después hecho harina, van a ver que se empieza a secar, ¿sí? Cuando hay que amasar, unos 3-4 minutos, amasar. Y aquí va el tip de mi nana Teresa. Hacía una bolita de masa, la ponía al centro del tazón y luego tomaba agua, ¿sí? Era la primera vez que metía las manos en el bote del agua dedicado a las tortillas. Y untaba la bola de masa con agua y la tapaba con la servilleta. Esto lo acabo de ver ahorita. No lo traía mentalizado. Acabo de ver ese momento. La tapaba con la servilleta porque ya después de que llegó la moda de la harina de maíz, hacía tortillas con harina de maíz. No solamente hizo con nixtamal del Tecate. La tapaba el tazón con la servilleta que usaba para aplanar la tortilla y ahí la dejaba un rato mientras se calentaba el comal. O sea, la masa reposaba el mismo tiempo que duraba en calentarse el comal y después hacía la bola de masa del tamaño que usted quiera que le salga la tortilla y con una aplanadora, porque después ya mi papá empezó a hacer aplanadoras o tortilladoras o tortilleras para hacer las tortillas de una manera más fácil. No tengan miedo. Es una experiencia de las más fáciles en la cuestión de tortillas, ¿sí? Porque las de harina son más difíciles y las de manteca también llevan un proceso más difícil que las de maíz. Hagan tortillas de maíz. Ya les dije al inicio del podcast cómo es la cocción. La ponen en el comal, una cocción muy ligera, que se haga una película delgada, semicocida. La voltean. Por ese lado sí la van a dorar. Luego la voltean de nuevo, por donde estaba la película semicocida. Y esperan a que se hinche. Si no se hincha, con la yema de los dedos, la presionan para que se levante. Y si aún así no se hincha, tengan paciencia. A la segunda, tercera, cuarta, quinta vez, estoy seguro que se les va a hinchar la tortilla de maíz. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final, si es que aguantaste hasta el final. Y si aguantaste hasta el final y no te has aceptado aún como lengua larga, va a haber otra oportunidad, con el favor de Dios, en el próximo episodio. Así que hacer tortillas de maíz y a pararse a un lado de las mamás y abuelas para absorber esa cantidad maravillosa de técnicas y de historias que tienen. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club!
Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!